Conducción eficiente. Este es un tema ya más o menos breve. Son algunas recomendaciones para usted para que vaya en el tiempo, ¿verdad? Tomando en cuenta que es importante cuidar el estado del vehículo, no solamente para poder ahorrar combustible, sino porque eso me va a entregar seguridad. Ya eso es la eficiencia de la conducción. Y es que uno puede ser eficiente o no puede ser eficiente, va a depender de las costumbres, va a depender de lo que entendamos por la eficiencia, ¿cierto? Claro, hasta dónde podamos llegar, pero si hablamos de conducción eficiente, en realidad son técnicas, es una actitud que se va desarrollando con el tiempo de conducción, una actitud de conducción que le permitirá optimizar su rendimiento energético, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, como para conducción eficiente, acelerar suavemente, frenar con anticipación, tratar de hacer las mantenciones del vehículo, porque todos estos son beneficios que nos van a aportar en la seguridad a todos, a usted principalmente y a todos. Entonces son hábitos que nos van a, como digo, a ayudar a ahorrar entre un 10 y hasta un 15% de combustible aproximadamente. ¿Ya? Reduce los contaminantes atmosféricos. No siempre se podrá, pero finalmente va a depender de usted, digo. Entonces, para poder empezar con lo de la conducción eficiente, que se engloba, ¿cierto? Con todas estas medidas de optimización de rendimiento, ¿cierto? Primero, va a depender de cómo usted adopte la conducción. Ya, lo primero es eso, lo primero es cómo se acostumbra usted a desarrollar a pisar el acelerador en realidad, ¿ya? Porque cuando uno aprende a conducir, uno pisa el acelerador de la manera más apta para uno, o sea, de la manera más cómoda para uno. Normalmente se suele pisar o muy poquito o demasiado, ¿ya? Sí. Pero eso se entrena. Entonces, claro, el entrenar, ¿cierto? El mantener las revoluciones del motor, el ir acostumbrándose al pedal de acelerador y cómo frenar, eso es por ahí se parte la conducción eficiente, ¿ya? Entonces ya cuando ya más o menos vamos manejando eso del frenado y todo lo de la aceleración, ya también podemos tomar otros aspectos de la conducción eficiente en cuenta, como por ejemplo planificar el viaje. ¿Ya? Mientras estamos practicando eso del frenado, podemos hacer rutas más eficientes. Por ejemplo, si tenemos que ir a 3 lugares diferentes desde nuestra casa, es mejor salir de la casa, ir a los 3 lugares y volver a la casa, que en vez de salir de la casa, a cada uno de los lugares, ir y volver hasta la casa de forma independiente. Entonces, claro, eso acompañado de una ruta no tan congestionada, tal vez en una hora donde no haya tanta congestión, eso le puede ayudar a ahorrar combustible en su vehículo, a evitar contaminar tanto. Importante que nosotros, sí, para poder planificar las rutas también usemos la tecnología, porque antiguamente se planificaban las rutas, sobre todo las de vacaciones, ¿cierto? Con un mapa. Hoy en día uno coloca la del destino en el celular y ya llegan al tiro, por la misma vía, nos sale calculado cuánto tiempo vamos a demorar, cuánto peaje tenemos que pagar, etcétera, hasta cuánto combustible vamos a gastar muchas veces. Entonces, claro, la idea es que nosotros aprovechemos esas tecnologías para optimizar nuestro rendimiento y aprovechemos las otras tecnologías que traen los autos. O sea, hay modos económicos, hay los vehículos automáticos traen otro tipo de tecnología, entonces todo va a aportar en la conducción eficiente. La carga en el vehículo también influye en la conducción eficiente porque una mayor carga requiere mayor fuerza para desplazarse, ¿cierto? Sí, por eso la energía cinética es mayor también y eso gasta más, ¿ya? Una mayor carga gasta un poco más de combustible que una menor carga. Por lo tanto, siempre recuerde tener en cuenta eso. O sea, muchas veces si nosotros tenemos que cargar más cosas o vamos a llevar a más personas en el auto, no vamos a poder hacer que pesen nada. O sea, ellos tienen su peso finalmente, ¿ya? Obviamente ahí tenemos que considerar ese gasto extra, que va a ser entre un 10 hasta un 15% más o menos, pero bueno, es algo que nosotros tenemos que considerar. También tenemos que considerar esto de la resistencia aerodinámica, porque muchas veces podemos transportar nuestro equipaje en la parte de arriba del auto, idealmente con uno de estos portaequipajes cerrados. Pero eso aumenta la resistencia del viento, porque el viento que va a aparecer alrededor normalmente fluye alrededor del auto, ya siguiendo el diseño, ¿ya? Pero si, por ejemplo, hubiese una caja portaequipajes arriba, el viento no fluye tanto, choca nomás y la resistencia al movimiento aumenta. ¿Ya? Cuando uno se mueve es el viento que genera esa resistencia. Si nosotros, por ejemplo, sobre los 60 kilómetros por hora,
Se nos ocurre abrir el vidrio, ¿ya? Abrimos el vidrio a sobre los 60 kilómetros por hora. Eso puede generar un efecto que se llama efecto paracaídas, donde va a ingresar esta aire al interior de la cabina, ¿cierto? Generándose adentro de la cabina una resistencia mayor, haciendo que el auto, para mantener una velocidad constante similar a la que ya llevaba, tenga que generar un mayor consumo de combustible. También, bueno, eso generalmente aumenta hasta un 20% el gasto de combustible en carretera, todo lo que acabo de mencionar, el efecto paracaídas y las cajas portaequipaje. La presión de aire de los neumáticos también aporta en la regulación de la eficiencia energética en un 3% aproximadamente. Por ejemplo, también el cambio de filtro de combustible aumenta la eficiencia energética en un 0,5%. ¿Sí? Todas las mantenciones que veíamos de los sistemas que anteriormente y el día de ayer también analizábamos van a optimizar la conducción eficiente, van a optimizar el rendimiento de combustible desarrollando una conducción eficiente. Un filtro de aire sucio, cambiándolo, reemplazándolo 1,5%. ¿Ya? Entonces son diferentes técnicas, son diferentes métodos, o más que métodos, son estrategias o decisiones que uno puede tomar para poder, mejorar el consumo de combustible, hacerlo más eficiente. ¿Cómo lo podemos hacer en el trayecto? Tratar de acelerar suavemente, ¿cierto? Procurar encender el motor sin pisar el acelerador porque eso solamente genera daños en el motor, ¿ya? Porque como, sobre todo en frío, el auto necesita incorporar aceite a las partes que se están moviendo, ¿cierto? Como lo vimos ayer, que lubricaba. Ya, esa lubricación al principio no se da tan fácilmente. Se tiene que esperar un poco para que el aceite alcance a cubrir todo. Si nosotros pisamos el acelerador al tiro, hacemos que el motor al inicio ya gire rápido sin ser lubricado. Solamente se daña. ¿Ya? Procuremos acelerar suavemente, manteniendo velocidades constantes, ¿ya? Normalmente el ir disminuyendo la velocidad con anticipación, ¿cierto? Manteniendo velocidades constantes, tratando de mantener una revolución de motor apropiada, también es importante para el consumo energético, ¿ya? Evita exigir demasiado al motor. Si usted, por ejemplo, está aprendiendo a conducir y de primera se demora en pasar a segunda, no se preocupe, porque eso es lo que también cuesta, acostumbrarse a cuándo tengo que pasar el cambio. Y mucha gente que nos enseña nos dice, oye, pero escucha, ahí te está pidiendo cambio. Escucha cómo te pide cambio ahí, escucha. No sé qué me está diciendo el auto, no me está hablando nada. Pues entonces, claro, ¿cómo lo hago yo para orientarme de cuándo pasar cambio? De acuerdo al tablero. Principalmente al tacómetro que veíamos ayer, que mide las revoluciones. Entonces, cuando yo paso cambio, y en general hay una zona económica, ya una zona económica de regulación o de circulación, ¿qué es esto? Entre aquí más o menos. Le vamos a llamar entre las 2500 y las 1500. Ahí, zona económica. ¿Ya? En la zona económica, si nosotros mantenemos la aceleración o las revoluciones entre este rango, sobre todo en velocidades constantes, podemos generar un consumo más óptimo. Eso es entre 1500 aproximadamente y 2500. Ahora, para velocidades mayores en otros autos, quiero decir, también puede llegar hasta 3000, pero eso va a depender del auto. Mantener las revoluciones dentro de esa zona económica me va a permitir optimizar el consumo de combustible y me va a evitar exigencias extremas en el motor, donde puede finalmente también ser forzada un poco más la caja, ¿ya? También es importante entonces, bueno, lo de las marchas se regula solo en los automáticos, ¿ya? Lo importante es que cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a adelantar, ahí ya se nos olvide finalmente un poco estos consejos, ya porque cuando uno vaya a adelantar, sobre todo en una caja de cambios manual, tenemos que bajar un cambio. Si vamos a adelantar, empezar el acelerador a fondo en un automático, va a hacer que el automático de repente baje un cambio y hay un impulso de aceleración que le va a hacer irse hasta atrás y va a acelerar, ¿ya? Entonces, claro, recuerde empezar a acostumbrarse a cómo acelera su vehículo. Acostumbrarse a observar las distancias. Distancia razonable y prudente, regla de los 3 segundos. La mayor distancia le permite frenar con anticipación, no ir muy cerca. O sea, no ir muy... Claro, el ir muy cerca
genera mucho riesgo. Evite frenadas sorpresivas, manténgase a cierta distancia. O sea, ¿para qué voy a llegar yo acelerando un semáforo que ya está en rojo y frenando a último momento, haciendo la frenada muy encima? Si puedo, ya estando a una cuadra de distancia, empezar a soltar el acelerador y seguir frenando. Entonces eso se recomienda porque normalmente ahorramos más combustible. También empezando a frenar manteniendo el cambio puesto, activa el efecto de retención de motor, que eso también lo observamos ayer cuando bajábamos un cambio, ¿cierto? Y la revolución de motor sube un poco más. Entonces, cuando nosotros nos vayamos a detener para ya finalmente parar en el semáforo en rojo, no olvidar pisar el embrague a fondo y el freno. Pero para ir disminuyendo la velocidad antes de detenerse, podemos pisar primero el freno y al final pisar el embrague. Eso es detener o reducir la velocidad con un cambio puesto. En los adelantamientos, como decía adelante, es importante obviar un poco estos consejos de aceleración suave para poder preferir la seguridad, ya que eso es lo que debe primar. Ahora, la idea es que dentro de de la seguridad también seamos eficientes, o sea, tratemos de adaptar nuestra condición, o sea, nuestra velocidad a las condiciones de la vía. Si vamos a adelantar, hágalo en distancias donde no sea necesario forzar tanto el auto, pero sí hacerlo de forma segura. Mantenga distancias razonables y prudentes y recuerde que su estado de salud también va a influir en cómo usted va a conducir su vehículo. ¿Ya? Conducción eficiente, entonces, es un esfuerzo en conjunto para poder disminuir los contaminantes y optimizar el consumo energético. Eso principalmente va a aumentar su seguridad y va a ahorrar también algunos pesitos en su bolsillo. ¿Ya? Lo último, en detenciones mayores a un minuto, apagar el motor. Evitar mantener el motor en ralentí. Eso es también pregunta de prueba en conducción eficiente. No necesariamente los semáforos en rojo, pero sí en detenciones mayores a un minuto.